Muy buenas tardes, mi nombre es Apolinar Juárez Ramos y este trabajo es para el Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia es Estadística Inferencial número 2, la carrera es Ingeniería Industrial y el profesor quien lo imparte es el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Esta es la actividad número 1 de la unidad número 2. Vamos a iniciar con el primer tema, que es correlación y regresión. Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de la correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí vamos a realizar un ejemplo de tamaños de cerebro e inteligencia. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CL. Dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL. Y la segunda pregunta dice, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Muy bien, aquí ya tengo yo los datos según esta fuente. Aquí ya tengo aquí los datos ingresados en Minitab. Yo ya tengo aquí abierto mi programa, por lo cual vamos a ir directamente. Y muy bien, para hacer esa actividad de Minitab, nos vamos a ir en la parte superior, donde están el panel de opciones. Vamos a ingresar donde dice estadística, estadística básica y correlación. Muy bien, aquí en variables yo ya tengo seleccionadas ambas. Aquí no importa, como dicen las diapositivas, la información, no importa el orden. Ya que las tengamos seleccionadas, vamos a donde dice seleccionar donde dice presentar los valores de P y le damos a aceptar. Muy bien, aquí en correlación de Pearson dice que es 0.179 y el valor de P es de 0.620. Bueno, con esta información que nos está indicando el programa de Minitab, pues podemos rápidamente decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La siguiente forma de realizar esa actividad es desde asistente. Nos vamos a donde dice regresión. Y aquí el mismo programa nos va a ir guiando, nos va a indicar si son de variables múltiples o simples. Muy bien, aquí vamos a ingresar que es una regresión simple. Y aquí donde dice columna de Y vamos a seleccionar donde dice coeficiente intelectual y en columna de X
tamaño del cerebro. Aquí vamos a elegir donde dice lineal y luego nos indica un nivel de significancia que es el sistema nos los da de forma automática, que es de 0.05. Así lo vamos a trabajar, vamos a dejar ese y le damos a aceptar. Esperamos que cargue el programa. Y esa es una forma pues un poco más detallada con desde asistente para poder realizar este tipo de pues de eh, pues de gráficas para ese tipo de actividad. Y aquí podemos indicar que sí, que efectivamente pues no hay una pues no podemos aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, no hay suficiente información para ello. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Hay un ejercicio donde dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones y las temperaturas para diferentes años, según nuestra fuente. La pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración? Muy bien, yo aquí tengo aquí mis datos en el programa de Minitab. Vamos a hacerlo nuevamente, esperamos que abra el sistema. En la parte de arriba vamos al panel de opciones, vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Aquí vamos a seleccionar las dos variables y vamos a darle a aceptar. Aquí nos está indicando una correlación de Pearson de 0.892 y un valor de P de 0.001. Desde la forma de asistente vamos a ingresar donde dice asistente, regresión, y vamos a ir donde dice regresión simple. Aquí vamos a seleccionar otra vez la temperatura y la variable x. Vamos a elegir nuevamente lineal y el nivel de significancia del 0.05 lo vamos a respetar. Lo vamos a dejar así y ya que tengamos todos los datos ingresados, vamos a darle a aceptar y esperamos que cargue. Muy bien, en este caso pues nos está indicando que sí hay una correlación, por lo cual sí se podría aceptar la hipótesis alterna, ya que aquí nos está indicando la primera, en la primera forma que lo realizamos desde estadística, estadística básica y correlación. Nos está indicando una correlación de Pearson del 0.892 y un valor de P de 0.001, por lo cual pues sí podríamos decir que sí, pero también no hay una gran información para poder aceptarla. Entonces con esto finalizo mis dos actividades del primer tema y continuamos con el siguiente. Continuamos con el siguiente tema que es regresión, las definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta mínimos cuadrados. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal
en una variable es la cantidad que ésta se modifica, cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se ha reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Aquí hay un ejemplo donde dice edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño si la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Yo ya tengo aquí mis datos en el programa de Minitab y vamos a esperar que cargue. Muy bien, en la parte superior, en el panel de opciones, vamos a ir donde dice estadística, regresión y seleccionamos gráfica de línea ajustada. Muy bien, en la Y vamos a seleccionar eh, tamaño de cintura de hombres y en la X edad de hombre. Aquí en opciones vamos a dejar el 95.0 que es el nivel de confianza, que es el que otorga por default el sistema. Le damos aceptar y en gráficas vamos a seleccionar donde dice 4 en 1. Muy bien, le damos aceptar y una vez más aceptar. Muy bien, aquí nos manda dos gráficas. Una donde dice gráficas de residuos para tamaño cintura hombre y gráfica de línea ajustada. Aquí ya nos manda un tamaño de cintura, dice centímetro hombre, igual a 59.64 más 0.6259. En esta fórmula que nos está dando, aquí nosotros podríamos sacar lo que nos están pidiendo, pero aquí nos manda una gráfica de probabilidad normal, una de ajustes, un histograma y aquí un orden observación. Muy bien, aquí en estas dos gráficas, bueno, podemos realizar lo que nos pide en el ejemplo donde dice que el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60. Muy bien, para hacer eso, no tengo una calculadora virtual en la computadora, pero tengo aquí una calculadora física. Y si lo hacemos con lo que nos está indicando que es 59.64 más punto 6259 por 20, que son los 20 son a los 20 años, le damos igual, nos da una cintura de 72.158. Muy bien, eso lo podremos hacer con cada uno de los que nos está pidiendo el ejemplo.
20, 40 y 60. Solamente se estaríamos ahí quitando, bueno, se estaría sustituyendo solamente la edad la cual queremos, este, pues una predicción. Muy bien. La siguiente forma para sacar esto es desde asistente, regresión, regresión de una regresión simple. Aquí en la columna de las Y colocamos tamaño de cintura de los hombres y en la columna X colocamos la edad. Seleccionamos en lineal y en el nivel de significancia vamos a colocar el 0.05 y le damos a aceptar. De esta forma es otra ruta la cual pues nos brinda un poco más de información, un poco más amplia. Aquí eh, por ejemplo, nos está indicando que si hay una regresión. También podemos, aquí nos manda una lista de las edades. A los, a los 20 es 72. Aquí nos indica que es 72.162. A mí me dio 72.158. La verdad fue muy poco la diferencia. A los 40 es de 84.680 y a los 60 sería de 97.198. Eso sería del primer ejercicio de este tema. El segundo nos indica, el segundo ejercicio nos indica, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para mujeres a su edad de 18, 36 y 54. Muy bien, aquí vamos a hacer lo mismo, solamente nos cambian las edades de de las personas, de las mujeres en este caso. Vamos a ingresar a Minitab. Yo ya tengo aquí los datos. Lo primero que vamos a dirigirnos es en la parte superior donde está el panel de opciones, donde dice estadística. Muy bien, estadística, estadística en regresión gráfica de lineal. Aquí en la Y vamos a poner la cintura de las mujeres y en la X la edad. Aquí en gráfica vamos a seleccionar 4 en 1 para que nos den las 4 gráficas en una sola pantalla. En opciones vamos a dejar el 95.0 que es el nivel de confianza. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí ya nos manda estas dos gráficas, las cuales podemos visualizar. La gráfica de residuos para cintura en centímetros de mujeres. También un histograma. Y pues aquí la fórmula que es 54.12 más 0.8095 más, bueno, en este caso se estaría multiplicando por la edad que nos está solicitando el ejercicio. Vamos a realizarlo. Yo aquí tengo mi calculadora físicamente. Dice que es 54.12 más punto 8095. Muy bien. Por 18 años. Y nos da un resultado de 68.691 en pues el tamaño de la cintura que tendría una mujer a los 18 años. Y así sucesivamente, solamente estaríamos sustituyendo la edad de 36 y 54 usando la misma fórmula. De la siguiente, otra forma para realizarlo es desde asistente, aquí en regresión, regresión simple. Aquí en columna de la Y vamos a colocar cintura y en la X la edad. Aquí vamos a
colocar en lineal y vamos a dejar el 0.05 de significancia. Esperamos que cargue y nuevamente nos brindan las pantallas con la información pues un poco más detallada. Y aquí nuevamente nos está indicando que por ejemplo a los 20 años tendrían una medida de 70.314, a los 30 años 78.409, a los 40 años 85. Continuamos con el tema de variación e intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral de x y y, que y predicho es el valor predicho de y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es y testada. La desviación total de x y y es la distancia vertical y menos y testada, que es la distancia entre el punto x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y testada. La desviación, la desviación explicada es la distancia vertical de y predicho menos y testada, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical y menos y testada, que es la distancia vertical entre el punto xy y la recta de regresión. La distancia y menos y testada también se conoce como residuo. Aquí vemos tres formas, que es desviación total, desviación explicada y desviación sin explicar. Ejemplo, imagina una muestra de datos pareados x y y que incluye los valores específicos de 5 y 19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existen evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y testada, y predicho menos la ecuación de la recta de regresión es y predicho igual a 3 más 2x. La media de los valores de y está dada por y testada igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicho igual a 3 más 2x produce y testada igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de cuando x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicho igual a 3 más 2x para obtener y testada igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicho igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total. A partir de y testada igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y testada igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicativa. A partir de y testada igual a 9 del punto 5,19 igual a y predicho menos y testada igual a 13 menos 9 igual a 4.
Desviación sin explicar. A partir de y testada igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y prediction igual a 19 menos 13 igual a 6. Aquí vemos variación total, variación explicativa y variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal se utiliza para calcular la proporción de la desviación de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado igual a variación explicada diagonal variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una media de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con C, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo: peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustibles en carretera, en milla-galón. Dice, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Muy bien, para esto vamos a ingresar al sistema de Minitab. Yo ya tengo mis datos. Vamos a ir en la parte superior donde está el panel de opciones. Nos vamos a ir a donde dice estadística. Lo que nos está pidiendo es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Muy bien, nos vamos a estadística, estadística básica y correlación. Aquí vamos a seleccionar peso en libras, que es el número 3, y carretera millas por galón, que es el número 9. Aquí le damos aceptar y pues nos va a dar una correlación de Pearson del menos 0.806. El valor de P es de 0.000. Para continuar vamos a hacer el DOT dice donde dice existe una evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Muy bien, vamos a hacer la número 2, donde nos vamos a ir al programa de Minitab. Vamos a estadística básica, regresión nuevamente, aquí en ajustar modelos de regresión. Aquí vamos en propuestas, vamos a poner carretera millas por galón y
predictores continuos, peso libras. Aquí en opciones vamos a colocar el nivel de confianza para todos los intervalos del 95, lo vamos a dejar así. Y en gráficas vamos a seleccionar donde dice 4 en 1, le damos a aceptar y una vez más aceptar. Esperamos que cargue y bueno, nos manda una ventana con cuatro gráficas. Y aquí en la información que nos está indicando el programa de Minitab, pues el resumen del modelo, el coeficiente, ecuación de regresión, ajustes y diagnósticos para observación poco comunes. Bueno, en este caso, con la información que nos está brindando Minitab, podemos indicar que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y posteriormente aceptar la hipótesis alterna, que esa sería la número 1 y la número 2. En la número 3 nos dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Muy bien, aquí ya nos está indicando, si nos regresamos aquí en lo que ya Minitab nos está mostrando, pues podemos indicar que en la pregunta número 3 la respuesta sería del 63.86%. En la número 4 dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Muy bien. Nos vamos nuevamente al Minitab, nos vamos a estadística, a regresión, regresión nuevamente y donde dice predecir. Aquí es donde dice predecir de forma automática nos manda carretera millas por galón y aquí vamos a seleccionar, vamos a colocar los 4.000 que es lo que nos está indicando la pregunta número 4 y le damos a aceptar. Muy bien, ya que aquí ya que haya cargado el programa de Minitab para la pregunta número 4, es desde, pues aquí podemos nosotros, vamos a quitar esto para que no nos confundamos. Yo lo voy a eliminar. Y como le comentaba en estadística, en regresión, nuevamente regresión, y aquí en predecir. Y aquí le damos los 4.000 libras, le damos a aceptar. Y pues aquí ya nos manda lo de la predicción sobre los 4.000 libras que nos está indicando la pregunta número 4. Dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Muy bien, en este caso para la pregunta número 4 sería los pasos a seguir, donde dice la predicción, que es el ajuste 27.02, 27.0275. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo dice, ejercicio, dice, suponga que tiene valores variados que consiste en las estaturas en pulgadas y los pasos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Dice 1, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Muy bien, para eso nuevamente vamos a ir a programa de Minitab, esperamos que cargue, en la parte de arriba nos vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación.
Aquí vamos a seleccionar, dice, suponga, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí ya tengo cargados mis datos y vamos a seleccionar las variables. Dice determinar el valor del coeficiente. Supongo que tiene valores pareados, consiste en las estaturas y los pesos. Ok, vamos a buscar estaturas y pesos. Y pesos. Muy bien, ya que hayamos elegido estatura en pulgadas y peso en libras, le damos a aceptar. Y aquí nos da una correlación de Pearson del 0.522 y el valor de P del 0.001. Por lo cual pues no tenemos la evidencia suficiente para poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Para la otra pregunta, que es lo que nos está indicando, que la número 2 dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombres y a su peso, de hombres a su peso? Muy bien. Para la otra vamos a ir a correlación, muy bien. Vamos a ir a Minitat, nos vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Nos vamos a ir a estadística básica. Dice, existe una evidencia suficiente para la información. Ok, estatura y su peso, muy bien. Opción, vamos a ponerle, vamos a dejar el 95% por default y en gráfica vamos a seleccionar el 4 en 1. Le damos a aceptar y una vez más aceptar. Muy bien, aquí ya nos mandó las 4 gráficas. En esta pantalla nos manda una gráfica de probabilidad normal, ajustes, residuo y orden de observación. Aquí nos está indicando la correlación, una correlación de 0.522, valor de P de 0.01, una fuente de regresión, el peso en libras, y bueno, esa es una forma en la cual podemos nosotros hacer ese tipo de actividades o solicitar la información para ese tipo de... Vamos a continuar con el último tema, que es regresión múltiple. Definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1 y x2. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 x1 más b2 x2. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirve para predecir valores de la variable de respuesta y. R2 y R2 ajustada. R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja.
a mayor número de variables incluidas, se incrementa R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2 ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor R2 ajustada y valor P. El valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para determinar de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considera el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina valor P. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R2 ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Aquí vamos a realizar un ejercicio, dice rendimientos de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción. Nos indica el peso del automóvil, su longitud del frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Nos pide 3 puntos. El primero dice determine la mejor ecuación de regresión. Muy bien, para esto nos vamos a ir al programa de Minitab. Aquí vamos a ingresar a estadística, regresión nuevamente y ajustar modelo de regresión. Aquí en respuesta es carretera millas por galón. Aquí en predictores continuos, aquí lo que estábamos leyendo anteriormente nos indica que no es necesario colocar todas las variables para tener una ecuación de regresión correcta, por lo cual yo escogí peso en libras, cilindros y desplazamiento, capacidad, volumen. Aquí en gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, le damos a aceptar y una vez más aceptar. Esperamos que cargue el sistema. Y aquí nos da la ecuación de regresión. Para mí esta sería la respuesta correcta. Dice carretera en millas por galón igual a 48.24 menos 0.00470 peso en libras más 0.259 cilindros menos 1.048 desplazamiento, capacidad, volumen. Aquí nos manda el coeficiente de las variables que nosotros ingresamos, solamente fueron 3. Aquí un resumen del modelo y en la parte de abajo nos manda 4 gráficas en una, que es el residuo, valor ajustado, un histograma de residuo y un orden de observación. Entonces, para el punto número 1 sería esta la ecuación correcta. El punto número 2 nos indica cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación. Como lo estaba mencionando hace un momento, solamente escogimos las variables que nos permitieran tener una ecuación correcta. Para eso vamos a ingresar a Minitab. Nuevamente en estadística, regresión nuevamente y predecir. Aquí vamos a ingresar valores individuales, son
4.000 libras, 6 cilindros y un desplazamiento del 3.5. Muy bien, aquí le damos a aceptar. Y aquí nos está indicando la misma ecuación de regresión, es la misma porque continuamos trabajando con las mismas variables. Aquí están los datos en configuración, los datos que nosotros colocamos, peso en libras son 4.000, cilindros 6 y un desplazamiento de 3.5. Eso es lo que nos está indicando el ejercicio. Entonces de ahí yo tomé esos datos. En la predicción dice ajuste del 27.3237. Eso sería el rendimiento. La desviación estándar sería el 0.621188 y un intervalo de confianza del 26.0512 a 28.5961 y un intervalo de predicción que es del 22.6207 al 32.0267 y esto sería para el punto número 3. Para el punto número 2. Para el punto número 3 dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar. Nos está indicando maximizar el rendimiento de combustible en carretera. Muy bien, vamos a Minitab y para esto nos vamos a estadística, regresión nuevamente y nos vamos a optimizador de respuesta. Aquí vamos a colocar carretera millas por galón. Aquí la meta es maximizar. Aquí en opciones vamos a colocar, podemos poner restricciones. Aquí yo voy a poner en cilindros, retener en valor. Vamos a colocar el número 6 de 6 cilindros y el nivel de confianza va a ser el 95. Lo dejamos así como está, lo que nos está indicando por default y le damos a aceptar. Aquí sería para el punto número 3. Aquí nuevamente nos mandan los parámetros, rangos de variables, solución y en la parte de abajo nos manda la gráfica para observar lo que nos está pidiendo el punto número 3. Y pues bueno, aquí vemos que pues sería el peso más bajo, el cilindro sería de 4 y un desplazamiento del 1.80. Un carreter máximo de Y igual a 35.7098. Entonces la respuesta para el número 3 sería pues el de menor peso y el de menor capacidad volumétrica. En el ejercicio siguiente vamos a realizarlo y dice ejercicio colesterol colesterol hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta. Y utilice las siguientes variables de predicción, que es la edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura. 1. Determinar la mejor ecuación de regresión. Muy bien. Vamos a ir a Minitab. Vamos para el... Muy bien, yo aquí tengo mis datos. Y vamos a ingresar a estadística, regresión nuevamente y ajustar modelos de regresión. Muy bien, aquí en respuesta nos está indicando que sea colesterol, yo ya lo tengo. En predictores continuos, hay que recordemos que no es necesario seleccionar todas las variables, simplemente las que nos ayuden. En este caso yo puse edad, peso en libras y estatura en pulgadas. Aquí en opciones vamos a colocar, vamos a dejar todo igual. Aquí en gráficas vamos a poner 4 en 1, ya lo tengo seleccionado, le damos a aceptar y una vez más aceptar. Muy bien, la ecuación de regresión es igual a 377 más 12.60 de edad más 2.93 peso en libras menos 13.97 estatura pulgadas. Para mí esa sería la ecuación de regresión correcta para el punto número 1. Aquí nos manda los coeficientes con las tres variables que seleccionamos, un resumen del modelo. Y en la parte de abajo nos manda las gráficas de residuos. Aquí
por lo que nos está indicando, solamente vemos a dos que están un poco dispersos. También nos manda un valor ajustado y un histograma también de un histograma y una orden de observación. Esto sería para el punto número 1. Para el punto número 2 nos indica cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas y pesa 175 libras, su cintura es de 95 centímetros. Utilice las variables resultantes en la mejor ecuación. Muy bien, como ya tenemos la mejor ecuación, vamos a trabajar sobre eso y vamos a estadística, regresión, regresión nuevamente y a predecir. Aquí vamos a ingresar valores individuales. Aquí en edad son 40 años. En peso en libras nos indica el ejercicio que son 175 libras. 175 libras. Y en estatura pulgadas, muy bien, mide 70 pulgadas. Le damos a aceptar. Opciones, nuevo nivel de confianza y lo dejamos. Aquí no vamos a editar nada, modificar nada. Aquí en términos pues son las variables que tenemos con las que estamos trabajando. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí nos manda la misma ecuación de regresión, ya que estamos trabajando sobre las mismas variables. Aquí los datos que nosotros ingresamos: edad 40, peso en libras 175 y una estatura en pulgadas de 70. Aquí esto sería el rendimiento, que sería de 415.307. Una desviación, esto sería desviación estándar de 34.4665, un intervalo de confianza y un intervalo de predicción. El intervalo de confianza es de 345.405 a 485.208. Eso sería para el punto número 2 y el punto número 3 del ejercicio nos indica qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Muy bien, para este último punto vamos a ingresar desde estadística, regresión, regresión nuevamente y nos vamos a optimizador de respuestas. Aquí vamos a donde dice meta. Aquí vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de cuál es un nivel saludable? Muy bien, como nos está diciendo que es un nivel saludable, pues lo podemos interpretar de que pues sea pues pues que sea objetivo, ¿no? Que esté como en lo normal, ¿no? Ni que esté malo, ni que esté muy bueno, ni que esté, pues nos esté indicando saludable. Aquí en configuración, ok, aquí el programa no me estaba permitiendo, tendría que, no me estaba permitiendo continuar porque yo lo estaba interpretando como objetivo, pero bueno, como nos está indicando un colesterol bueno, pues sería maximizar, pues bueno, que sea bueno. En configuración vamos a dejarlo todo igual. En opciones, aquí dice edad, peso en libras y estatura. Aquí
vamos a leer, dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol. Bueno, pues yo aquí le pondría una restricción a la edad. Entonces vamos a ponerle a retener en valor. Aquí vamos a colocar que eh, pues 35 años se me hace una edad buena. Se me hace una edad buena. Este, aquí el nivel de confianza para todos los intervalos del 95%. Le damos a aceptar y una vez más aceptar. Esperemos que cargue y esto sería para el punto número 3 del segundo ejercicio. Vamos a esperar que cargue para poder, este, para poder leer o interpretar los resultados. Ok, nos manda un parámetros, un rangos de variables. Aquí es la edad, aquí peso en libras y estatura en pulgadas. Aquí una solución, una predicción de respuesta múltiple y en la parte de abajo pues nos está indicando pues de la edad 17, un peso en libras de 129.50 y una estatura de 61.30. En este caso pues sería en colesterol máximo Y es igual a 655.8418. Pues bueno, para el punto número 3 donde indica que pues cuáles serían las características para que tengan un buen colesterol, pues la respuesta sería de que tendría que ser una persona joven, en este caso pues una persona joven que pues que haga ejercicio, que no esté con sobrepeso, que esté con un peso normal. Entonces ese sería para la respuesta número 3 y así finalizamos la actividad número 1.